Saludos amigos. Asco Nacional, parte 4. Negar es padre y madre. Es una frase popular muy bien conocida en nuestro medio. Cuando una persona es sorprendida infraganti cometiendo el delito, cuando le cierran el cajón en la mano tratando de robar, a esa cuando le sorprenden en la mentira, opta por la actitud más condenable y cínica que se tiene en conocimiento de nuestra gente, y es el negar. Negar es padre y madre. Negar todo lo visible y lo invisible, y hasta caer en aquello que buscan fingir demencia y olvido. Una vez difundidos los chats de Fernando Villavicencio, obtenidos de su teléfono, y que han sido difundidos parcialmente por la posta. Eso lo remarco. ¿Por qué? Porque la posta ha seleccionado lo que ha querido presentarle al público. No le he presentado todo. A lo mejor, no he tenido oportunidad de revisar todo, es un volumen de material muy alta. A lo mejor ahí hay una serie de elementos que bien nos pueden incriminar, pero como solamente confiamos en parte de lo que dicen, entonces ahora ya se sabe al menos lo que la posta ha querido difundir o le conviene. Ahí entonces es que tiene validez lo que se ha difundido, se ha presentado, se ha planteado, al mostrar un link que fue entregado por Anonymous, no por la señora Priscila Schettini, como quiere hacer aparecer Anderson Boscan. No, eso es falso. No fue ella, fue Anonymous, semanas atrás. Y ustedes lo saben. Lo que pasa es que en ese link sí hay una serie de elementos verdaderos que, insisto, a lo mejor le involucran también a la posta, ¿eh? Bueno, pero esa es una parte. La otra es más evidente. A lo largo de 4 entregas, el medio de comunicación digital ha tenido al menos la prolijidad de escoger los hechos que considera más trascendentes, yo diría más escandalosos, con relación a lo que ha pasado entre Fernando Villavicencio y una serie de personajes y personitas de muy baja estatura moral, o demasiada ancha también. En estos chats, conversaciones o revelaciones de la posta se encuentran una que es muy grande. Fernando Villavicencio Valencia utilizó el poder que le daban tanto su presencia ante la opinión pública como su condición de asambleísta para lograr impunidad. Eso que la fiscal Diana Salazar ahora niega, está evidenciado en una serie de chats, conversaciones, charlas entre Fernando Villavicencio y Diana Salazar, entre Fernando Villavicencio y su hermano, entre Fernando Villavicencio y otras personas con las cuales conversó respecto a la acusación de lavado de activos y enriquecimiento no justificado en forma privada que le presentó Santiago Cuesta Caputi. Durante varios años, 2 concretamente, Villavicencio Valencia traficó influencias ante la fiscal Diana Salazar, y esta aceptó, porque finalmente Fernando Villavicencio Valencia, allá en noviembre del 2022, obtuvo la inmunidad y la no acusación a sus hermanos, a su familia, a su hija, por enriquecimiento injustificado. ¿Eh? ¿Qué tal? Pero niegan. La fiscal niega. La hija de el señor Villavicencio también lo hace. ¿Qué dirán los hermanos? ¿Qué dirá su familia? Nada. Negar es padre y madre. Fernando Villavicencio Valencia tramitaba y traficaba con puestos, cargos, empleos. Tráfico de influencia se llama. Y él lo hizo. Y la posta dice haber conversado con la señora Janet Santos, una persona con relación sentimental con el señor Fernando Villavicencio Valencia. La señora Santos, en condición de abogada, obtuvo una serie de contratos de juicios de coactiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del señor Alfredo Ortega, del cual Villavicencio obtuvo los bienes para esta persona de Portoviejo, de Manabí,
Manabita le decían entre ellos que le daban todas las prerrogativas. Tráfico de influencia se llama. Hoy lo negarán si le preguntan al señor Ortega de salir con que no sabía. Estaba cometiendo un delito, señor Ortega. Pero en la moral del gobierno de Lazo todo era válido. Quiero ir más lejos. Claro que sí. Y lo voy a hacer. Diana Salazar, el señor Villavicencio Valencia, Cristian Zurita y una red de tuiteros democráticos obtenían datos que Villavicencio les pasaba directamente de la fiscalía en condición de informes, fotos, datos, documentos. Todo para forjar acusaciones en contra de las personas, especialmente de la Revolución Ciudadana. Y esta red de tuiteros democráticos, junto con el señor José Fernando Najas, propietario de Radio Sucesos y Telesucesos, también generaban este tipo de fake news o levantaban campañas en contra de la honra y dignidad de las gentes, especialmente si eran en contra de la Revolución Ciudadana. José Fernando Najas encabezaría esta red de tuiteros democráticos con la década robada, con el fin de atacar y acusar desde la fiscalía, en forma paralela, a los ciudadanos que ellos consideraban dignos de ser perseguidos. ¿Grado extremo del delito? Claro que sí. Esto es atentar contra la tutela judicial, atentar en contra de la protección que merecen los ciudadanos del Estado en su dignidad, en su honra, en su nombre. Son derechos humanos. Pero de eso, al parecer, no querrán hablar. O si hablan, negarán. Negar es padre y madre. Esto es gravísimo. Inventarse videos sexuales, señor José Fernando Najas, es un acto de miseria humana. Es una vileza. ¿Qué tal si eso hacen con usted, su esposa o sus hijas? Alguna red de lo que sea. Igual sería de condenable, pero usted en este momento guarda silencio, como aceptando que lo hecho es un delito. Es un delito. Villavicencio estaba sujeto a un chantaje por parte del gobierno de Guillermo Lazo, por el escándalo del enriquecimiento injustificado de su familia y sus hermanos, que él había propiciado. Y desde el gobierno de Guillermo Lazo se le mandaban mensajes continuamente para que favorezca sus intereses, y el intermediario era el señor Aparicio Caicedo, que tenía una relación directísima con Fernando Villavicencio. Otro tráfico de influencias, otra injerencia en la justicia, otra exigencia a la impunidad. De esa se manejó Villavicencio, el santo patrono del anticorreísmo ampún, al que le querían darle condecoración máxima en Quito, al que le quieren poner una calle, su nombre, en la ciudad de Baños. A esos, hay que decirles claramente quién era este individuo y qué se descubre de los chats que ahora se revelan, en parte, como digo, por la posta, en parte de la búsqueda de los materiales que ya sacarán muchísimo más que ver. Aquello de periodismo financiado, periodismo muy pautado, periodismo muy tarifado, acaba de ser demostrado con una serie de nombres con los cuales se evidenció cuánto y de qué manera se tasaban las noticias falsas y el odio político en el Ecuador. Y eso contó con la protección de Fundamedios, por ejemplo. Eso contó con la protección de una serie de periodistas que fungieron en condición de honrados cuando en realidad vendían sus conciencias por unos pocos centavos. Lo lamentable es que aquellos ahora pasan de agache, pero comienzan a salir sus nombres. La posta revela, por ejemplo, el nombre de Guillermo Lizarzaburu, que por cierto siempre les estuvo atacando a la posta, cuando ahora se lo señala como parte de una serie de acciones que iban en contra justamente de este medio cuando se denunció el escándalo del Gran Padrino. Por supuesto,
acusándoles de cuentas bancarias falsas y demás. Lizarzaburu decía tener un informe en el cual nunca hubieron esas cuentas en contra de la posta, según Boscan. Hoy, enfrentado a esa realidad, ¿qué tendrá que decir Lizarzaburu? No lo sé. Ya no tiene sentido. Tendrá que defenderse el señor, me imagino, por su honra, por su dignidad. Pero esto le marca. Veamos quién es el que está pasando de agache. Le marca, señor Lizarzaburu, como le marca a una serie de personas que interfirieron en las cuentas y negocios de Fernando Villavicencio y hasta llegaron al extremo de ser consultores de su campaña electoral. No está mal aquello. Nunca lo consideraré. Es más, un buen consejero electoral puede obtener un triunfo muy positivo. No, voy al hecho que estas personas, a través de sus canales de expresión, Diario Expreso, los medios de comunicación, las entrevistas en los canales de televisión nacional, como la señora Gabriela Panchana, atacaban por corrupción a la Revolución Ciudadana. Y eran, como les dice Anderson Boscan, los precursores de la moral en el Ecuador. Mientras tanto, por debajo, los cobros, las exigencias de pago a Villavicencio eran por cantidades millonarias inimaginables. La señora Gabriela Panchana tendrá que aclarar por qué le pidió $500,000, $500,000 para la campaña de Fernando Villavicencio. $500,000. Y que Fernando Villavicencio con mucha prolijidad le mandaba pagar en efectivo, en valores de 5,000 en adelante, para ella y para los muchachos, para los chicos que reclamaba frecuentemente sus pagos Villavicencio a Carlos Pareja, a María Verónica Jairala o a todos los promotores del dinero que se entregaban. ¿Saben cuál es el problema? Más allá del $500,000 que asusta, el que esta gente evadía tributos y pago de impuestos al Estado. Y eso es un delito. Presentaron en su declaración de bienes, presentaron en su declaración de impuestos valores que recibieron de los dineros de Villavicencio o eran dinero oscuro, corrupto, que no podía ser declarado. ¿Por qué se les pagaba en efectivo a esos periodistas, a esos políticos, a esos opinadores, a esos influencers, a esos de la red de tuiteros, a esos de los call centers? Les pagaban en efectivo. Villavicencio les pagaba en efectivo a través de César Gonzaga, su jefe de seguridad, del cual, por cierto, no confiaba. Señora Gabriela Panchana, con el respeto que usted se merece, usted sabe que yo le tengo respeto, pero es el momento en que usted tenga que aclarar públicamente sobre los $500,000 y su declaración de impuesto a la renta, al Servicio de Rentas Internas. O también me saldrá con aquello de negar es padre y madre. No es cierto, punto, se acabó, no es verdad. Es probable. Pero entonces ahí es cuando yo pido que el Servicio de Rentas Internas tome el teléfono de Villavicencio, tome esas cantidades, tome esos depósitos que constan en papeletas, que constan en certificados de depósito, que constan en recibos de pago a determinadas personas y proceda a auditar. Audite Servicio de Rentas Internas a todas estas personas que recibían de $500,000 para abajo. No sé si para arriba, a lo mejor tal vez. Pero esta es la cifra más alta de la que se ha hablado, la de la señora Gabriela Panchana. Entonces audítelos. Audítelos para ver si es cierto o no lo que consta en esos chats. Esta es una forma de comprobar que es verdad o no. Pero como negar es padre y madre, entonces aquí realmente uno se sorprende con qué capacidad y cinismo se ha actuado, especialmente cuando se han denunciado estos casos. Sobre Diana Salazar, contra quien se pesa todas las culpas hasta este momento de su relación con Fernando Villavicencio, hay dos hechos que hasta este momento, habiendo sido negados, resulta que tienen mucho que ver, mucho de cierto. Uno, lo denunciado por Wilman Terán, hoy siendo procesado como expresidente del Consejo de la Judicatura, y las acciones de tráfico de influencias de Diana Salazar. Y el otro,
su relación sentimental con el señor Ronnie Aliaga, denunciada con el asambleísta, denunciada por el propio asambleísta, que hasta este momento la negativa ha servido para justificar a Diana Salazar, pero de un momento a otro, esa relación se cayó y es pública y evidente. ¿También negarán esto? Negar es padre y madre. Finalmente, el Ecuador tiene que ver cómo este espectáculo que se ha presentado en la posta y que queda para la historia en las redes sociales, porque esto no se borrará nunca. Habrán todas las copias suficientes para difundirlas en el mundo y siempre se contará esta historia. No ha aparecido en la televisión ecuatoriana. ¿Por qué? Porque es autora, cómplice y encubridora de todo este tipo de hechos. Porque eran los protectores de Fernando Villavicencio y su comportamiento ruin que le servía para el chantaje. Ahora veamos qué me dicen. Ahora veamos de qué hablan. Ahora veamos cuál es su comportamiento más lesivo. Por el momento al menos se ha parado la difusión de los chats. Y la negativa, el negar es padre y madre, ahora será el peor justificativo. Pero hasta tanto, hay algo que no se puede negar nunca. Los hechos. Los hechos, señora fiscal. Los hechos, señores periodistas. Los hechos políticos de cuarta. Los hechos influencers, columnistas, asesores y traficantes de la moral. Los hechos no se podrán negar nunca. Y esto, ni a 100 metros bajo tierra podrá ser enterrado, porque queda para la historia. Cuán indignos, cuán ruines y cuán truanes fueron ustedes los que le llenaron de odio al país en nombre del anticorreísmo ampón al que le representan tan indignamente. Gracias por haberme escuchado en esta serie de los 4 comentarios. Es para toda nuestra comunidad. Le pido que para mantener nuestro medio se afilie a Ecuador Inmediato Premium. Es la única forma que logramos sostenernos. Es con su presencia, es con su apoyo, no recibiendo ni pautas ni pagos por debajo. De la manera más legal y honorable que tenemos, con nuestro público. Solo ustedes pueden hacerlo. Aquí el consejo de cómo afiliarse a Ecuador Inmediato Premium. Y también le pido de manera muy comedida que nos dé su clic en gracias, su like o aporte a nuestro crowdfunding y permítanos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato, 20 años y yo sigo luchando por la vida.